Efectos del COVID en la economía colombiana, por José Angelino Ramírez. Estos son algunos efectos económicos que ha dejado el COVID en Colombia. El año pasado cerró con 3.75 millones de personas desempleadas y una confianza industrial que se desplomó a los niveles de 1980. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos indica básicamente cómo ha sido hasta el momento. La facturatura de crisis generada por la expansión del COVID-19 en Colombia ha dejado una tasa creciente del Producto Interno Bruto nunca antes vista en la historia del país, con una caída de menos 6.8% a más de 3.75 millones de personas desempleadas y una confianza industrial que se desplomó a niveles de 1980. Gráfica en el 2006 y 2007 estuvo estable el Producto Interno Bruto. 2008 y 2009 se desplomó, pues todos recordamos la gran depresión que hubo en Estados Unidos que afectó también a Colombia. 2010 y 2011, bueno, se recuperó y se mantuvo hasta el 2016, más o menos. En 2017 tuvo una gran caída, en 2018 se recuperó y en 2019 se recuperó. Pero como podemos ver, como hemos visto, en el 2010 la pandemia desplomó menos 6.8%, o sea, un desplome impresionante, como podemos ver acá en la gráfica. Es impresionante el desplome que hubo en el Producto Interno Bruto, pues ya que todo esto se hace. Sin embargo, en adelante, con la llegada de las vacunas con las que se espera inmunizar a 35.2 millones de colombianos a final del año y la reactivación de las actividades después de las cuarentenas focalizadas decretadas en enero, tanto el gobierno como los organismos internacionales proyectan que la economía se recuperará en 2021. En concreto, el Ministerio de Hacienda prevé un rebote de hasta 5%. En cuanto a la banca, el Banco de la República espera una recuperación en términos de intercambio, una amplia financiación externa, la mejora en la confianza de los hogares y las empresas y unas bajas tasas de interés que contribuirán a la recuperación de la actividad. No obstante, la incertidumbre sobre la velocidad de recuperación sigue siendo bastante elevada. Otro de los efectos que produjo el COVID-19 fue que la industria tuvo la caída más pronunciada desde 1999. Otro de los indicadores afectados por la pandemia de COVID-19 fue la producción real de la industria manufacturera que mide el DANE, con una contracción del 8%. Esta tuvo la caída más pronunciada en 1999, cuando se desplomó hasta 13.4%. La industria que más aportaron a esta variación negativa fueron las de elaboración de bebidas, la cotización, la refinación de petróleo y la mezcla de combustibles y la confección de prendas de vestir. En abril fue el mes en el que este indicador presentó el mayor caída del año, con una variación de menos el 35.8%. Por su parte, las ventas reales cayeron un 35.8% y el personal ocupado disminuyó otro 7.8%. Otro de los efectos que tuvo el COVID-19 en la economía colombiana fue la inflación de 1.61% y la más baja de la historia estadística. El impacto que provocó la pandemia de COVID-19 sobre el consumo doméstico llevó a la inflación colombiana a registrar en 2020 su dato anual más bajo de la historia estadística del DANE. De acuerdo con el DANE, el costo de vida de los colombianos incrementó el año pasado 1.161%, una cifra 2.2 puntos porcentuales inferior al dato por ciento reportado en 2019. La educación fue el rubro que registró la mayor caída en cuanto a una variación negativa de 7.2% debido a que la no presencialidad llevó a ajustes significativos en las matrículas. Si bien el año comenzó con un IPC anual de 3.62%, a partir de mayo fue bajando y el mes con la inflación anual más baja fue noviembre con 1.49%. Las exportaciones cayeron 52.3% hasta un 1.843.9 millones de dólares. La crisis global desató la pandemia del COVID-19 impactó el valor de la exportación de Colombia en 2020, pues cayeron un 21.4% interanual a 31.56 millones. Las principales caídas se dieron en las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractibles, o sea, minería
y combustibles fósiles, las cuales disminuyeron un 39.5% frente al 2019. El mayor impacto en el año se dio en abril, cuando las exportaciones cayeron 52.3% al sumar 1.843.9 millones de dólares. Este resultado se explicó principalmente por la caída del 70.1% en las ventas externas del grupo de combustibles. Otro de los efectos que tuvo el COVID-19 acá en Colombia fue que las ventas del comercio minorista disminuyeron 7.8% frente a las registradas en el mismo periodo de 2019. En mayo, las ventas registradas fueron menos 26.86%, en junio del menos 14.20% y en julio de menos 12.40% y en agosto del 17.10%. ¿Esto qué significa? Esto hace referencia a que las personas no podían salir y pues el comercio minorista fue el gran afectado en el país. La confianza industrial registró el menor valor desde 1980. Este es otro factor que lo provocó el COVID-19. La confianza industrial se desplomó en marzo con el índice que reveló Fedesarrollo se ubicó en menos 30.8%, su valor más bajo desde que se realizó la medición en junio de 1980. Esto representó una disminución del 59 puntos porcentuales frente al mes anterior. Esta caída se explicó principalmente por una reducción de las expectativas de la situación económica para el próximo semestre en medio del confinamiento y por la disminución en situación económica de la empresa. Sin embargo, a medida que se dio la reapertura económica, la confianza de los empresarios se fue recuperando y se ubicó en noviembre en 26.20% y en diciembre en 23.0%. El déficit en la balanza comercial llegó hasta 10.128 millones de dólares. El año pasado Colombia redujo un déficit comercial de 653 millones, puesto que las importaciones en 2020 totalizaron en 41.185 millones de dólares y las exportaciones llegaron a 31.56 millones de dólares en total, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En el periodo de enero-diciembre del 2020 se registró un déficit en la balanza comercial de unos 10.128 millones, mientras que en el mismo periodo de 2019 esa cifra fue de 7.81.6 millones. Por ejemplo, en diciembre se registró un déficit de la balanza comercial de 880.2 millones, mientras que en el mismo periodo del año anterior representó un déficit del 553.3 millones. Muchas gracias.